A reading from the book of the prophet. Lectura del libro de Daniel. In Babylon, En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, who married a very casado con Susana, hija de Kelcías, mujer bellísima y religiosa. her pious Sus parents. padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joachim was Joaquín era muy rico he had a y garden tenía un parque junto a su casa, y como era el más estimado de todos, because he was los judíos solían reunirse allí. that year. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que acusa el Señor diciendo: From the elders who were to en come. Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasaban por guías del pueblo. All brought their case Estos solían venir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear en el parque de su marido. Los dos viejos la veían a diario cuando salía a pasear en el parque y se enamoraron de ella. they would not Desviaron su corazón y bajaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de su justo juicio. Un día, mientras acechaban ellos el momento oportuno, salió ella como de ordinario, sola con dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el parque porque hacía mucho calor, y no había nadie allí, hid him themselves. fuera de los dos viejos escondidos y acechándola. Bring me oil. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas, y cierran las puertas mientras me baño. As soon as the men Ellas hicieron lo que les mandaba, cerraron la puerta del parque y salieron por la puerta lateral para traer lo que les había mandado, sin darse cuenta de que los viejos estaban escondidos. desire and lie with us. Apenas salieron las criadas, If you refuse, we se levantaron los dos viejos corriendo hacia ella y le dijeron: las puertas del parque están cerradas y nadie nos ve, y nosotros estamos enamorados de ti. Consiéntete y acuéstate con nosotros, si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Then Susanna Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida por ningún lado. Si hago eso será la muerte para mí, y si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos que pecar delante de Dios. at the accusation Susana llamó a gritos y los viejos por su parte se pusieron también a gritar. will never Y uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del parque. when the people Al oír los gritos en el parque, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral fully determined y ver lo que había pasado. Y cuando los viejos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos viejos llenos de rencor criminal contra Susana y dispuestos a hacerla matar. En presencia del pueblo dijeron: and laid their hands vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías, mujer de Joaquín. up to heaven. Y fueron a buscarla. Ella vino con sus padres, sus hijos y sus parientes. The elders made Toda su familia y todos los que lo veían lloraban. Entonces los dos viejos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. and lay Los dos viejos dijeron: when we in a corner mientras paseábamos nosotros solos por el parque, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del parque y despidió a las criadas. Entonces se acercó a ella un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del parque y al ver aquella maldad corrimos hacia ella. Lo vimos abrazado porque no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. De esto damos testimonio. they condemned her to death. En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: O eternal Señor eterno, que ves lo escondido, God, and are que lo aware sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado testimonio falso contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. men had charged me. El Señor la The escuchó. Lord heard her prayer. Mientras la llevaban para ejecutarla, despertó Dios el espíritu de santidad de un chiquillo llamado Daniel, And he cried aloud. y éste dio una gran voz: inocente soy yo de esta sangre. All the
people Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué estás diciendo? he stood in their midst Él, plantado en medio de ellos, les contestó, pero están locos, israelitas, con que sin discutir la causa y sin poner en claro los hechos condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal, porque estos han dado testimonio falso contra ella. then all the Ellos le dijeron, ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. since God has given you the prestige of old age. Daniel les dijo, sepárenlos, Separate these lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. after they were Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, viejo en años y en crímenes, you have grown ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, porque el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. the just. You shall not Pues ya que la viste a esta, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él under a respondió, debajo de una acacia. Daniel Respondió Daniel, muy bien, your fine line tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. too. Putting him to Lo apartó y mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán Daniel said, y no de Judá. offspring of La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. has subverted you. Lo mismo hacías con las hijas de Israel, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una hija de Judá no ha tolerado su maldad. Tolerate your wickedness. Y ahora dime, Now then, tell me ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? under an oath. Él contestó, debajo de una encina. Daniel replied, Replicó Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. so the angel El ángel del Señor aguarda con la espada para dividirte por medio, to make an end. y así acabará con ustedes. The whole assembly Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos, a quienes Daniel había puesto en evidencia, according por propia confesión de que habían dado testimonio falso, y les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Verbum Domini. Even though I walk Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. the Lord is my El shepherd. Señor es mi pastor, nada me falta. In verdant En verdes praderas me hace recostar. beside Me conduce hacia fuentes tranquilas he refreshes. y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. He guides me Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. your rod Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. you spread the table. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Only goodness Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo.
I take no pleasure, No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, but rather sino que cambie de conducta y viva. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus went to the En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Then the scribes Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en fragante en medio le dijeron: Padre, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? they said this. Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Jesus Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté libre sin pecado, que le tire la primera piedra. again he bent. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. They went away. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, He was left alone with empezando por los más viejos hasta el último, y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? She replied, No, ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno. Señor, do I condemn you? Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda en adelante, no peques más. Verbum Domini. I remember being in seminary and Recuerdo haber estado en el seminario en la clase de melética, I was ordained a deacon. enseñándonos cómo rezar cuando iba a ser ordenado como diácono, cuando tuve que predicar acerca de este pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Staring at Y aún recuerdo haber estado leyendo el texto y pensando: ¿qué puedo decir yo aquí? because it is Porque thorny question. es una pregunta espinosa. Test him. Los fariseos están tratando de poner a Jesús a prueba, They're trying to tendiéndole una trampa, trap him in the sense, is he going to violate the en el precepts? sentido en que se preguntan si va a romper los preceptos de la antigua alianza o no. Algunos incluso dicen que la ley romana en aquel entonces no les permitía a los judíos Force hacer cumplir algún tipo de pena capital. Así que lo que iba a... violate the law. Se preguntaban si iba a hacer enojar a Roma, romper la ley. And Jesus Muy claramente really get Jesús no entra en esa gran discusión, pero creo que it's interesting to look at and para mí es interesante examinar esto, que Jesús dice en el Sermón de la Montaña: he venido no a he's not some abolir la ley, sino a cumplirla. No es algún tipo de reformista portions of law liberal tratando de eliminar todas las prescripciones de la ley. that's the culture, that's the spirit of the Ese es el espíritu de la época en que vivimos ahora. Él dice que ha venido no a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Que los 10 mandamientos han de ser obedecidos y seguidos. Esa es la esencia de la antigua alianza. cannot Que change. la ley moral no cambia, no es relativa, It applies to all. aplica a todos. Certainly subjective Por guilt, seguro, la culpa subjetiva puede variar. ignorance of that Si law, tenemos ignorancia de esa ley or y es culpa nuestra, o ciertas situaciones, temptations presiones, tentaciones extremas, diferentes fuerzas, tempt a person, pueden tentar gravemente a la persona y but it doesn't. mitigar su culpa subjetiva, pero no cambia la ley. The old laws, Las judicial antiguas leyes, los preceptos judiciales para gobernar al pueblo, como penas por el pecado, por romper la ley, pueden cambiar
Y penalties that we see no mantenemos todas estas penas que vemos en el Antiguo Testamento. time and place. It's Está trying to apropiado según el lugar y la época. prepare God's people Era para preparar al pueblo de Dios para recibir la enseñanza plena de Jesús. the new law, the La gospel, nueva ley, el Evangelio, grace. es la ley de la gracia, recibida a través de la fe en Cristo. It gives us the ability Nos da la facultad, mediante la gracia, to live de vivir los that we're called preceptos morales. the old law, the La ley antigua, la ley de la alianza antigua, en el imperfect Antiguo Testamento, leads de manera imperfecta, guía al pueblo proper ordered a relationship una with God, relación con Dios ordenada apropiadamente. Es application of una force aplicación and externa therein, de fuerza a través de las penas delineadas ahí, así que es imperfecta. in Jesus Pero Christ el cumplimiento en Jesucristo is that the old es law que la ley antigua and the fulfillment in Christ is that pre- He's making nos us prepara para la realización en Cristo, y Jesucristo nos justifica a través del don de la gracia. Él, transforming us de hecho, interiorly nos está transformando interiormente, lavando el pecado original y dándonos el Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos guíe. So the law itself, Así que la ley misma es perfeccionada en Cristo también. on the Mount, En el Sermón de la Montaña vemos que Él enumera diferentes leyes. No cometerás adulterio, shall not even look at a woman lustfully. pero yo les digo que ni siquiera han de mirar a una mujer con lujuria. I say to you, No shall not even matarás, pero yo les digo ni siquiera han de tener odio brother. en sus corazones por sus hermanos. Así que That is, esta, he is drawing out Él está itself, delineando la ley misma incluso heart demands. en las exigencias dentro del corazón. No es algo solamente externo. La meta de Jesús es el corazón, y Él llega ahí al darnos gracia, al darnos el Espíritu Santo. In this scene in the gospel, En esta escena en el Evangelio tenemos a San Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. Jesus goes Jesús va to the area, al área del templo, sits down se sienta to teach. a enseñar, And the scribes and y Pharisees los letrados y fariseos le presentan a una mujer taught que había sido sorprendida en el acto de adulterio, and she's made to stand in y the middle. la obligan a pararse en el centro. And you can see this Y se puede ver shame. You can feel la vergüenza, se puede sentir la vergüenza en la situación. really don't know the circumstances. Realmente no conocemos las circunstancias, como la Madre Angélica siempre preguntaba, and all this. ¿dónde está el hombre en todo esto? And we see that Y vemos esto repetido en la historia the times de men los use tiempos. women for El hombre pleasure, utiliza a la lust, mujer para el placer, y luego la hace a un lado, pregnancy. a veces la deja embarazada y no ayuda, Sometimes they turn to very no contribuye, wrong solutions to that. a veces acuden a soluciones muy equivocadas para esos casos, And that's sadly y lamentablemente es una dinámica que hemos visto que demasiado, incluso en nuestra cultura. Creo que obviamente fomenta una objetificación de la mujer, reduciéndola meramente a su valor sexual, in the media. en la forma que se visten, en los medios de comunicación, en los comportamientos. It's very much Así que part of our history. esto es muy parte de nuestra historia y nuestra experiencia como seres humanos. And she, this shame, Y ella, esta vergüenza, forced to stand in the ella es middle. obligada a pararse en el centro, es sorprendida en el acto de adulterio, In one sense, y en cierto sentido la vergüenza puede disuadirnos del pecado. Recuerdo a mis abuelos que dress like that or do that. me preguntaban, ¿no te da vergüenza salir así o no te da vergüenza hacer tal cosa? Y puede ser algo que realmente hace que nuestros ojos se abran, But sometimes pero a veces caught up in shame, nos enfrascamos tanto en la vergüenza, quizás a través sin, de fracasos y pecado repetido, y puede aislarnos de Dios y de los demás. can isolate us from Puede aislarnos de la ayuda misma que necesitamos out of that sin. para salir de ese pecado en el que estamos atrapados. She's got Ella gobs of shame. tiene mucha vergüenza que le están poniendo encima, They bring her, they challenge. así que la traen, What's he gonna do? desafían al Señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a obedecer la ley? Not about the Y law, realmente no se trata de la ley o de la mujer misma, trying to trap simplemente están tratando de tenderle una trampa, him, following him, tratando de disuadir a la muchedumbre de seguirlo, tratando de exponer al Señor, not a righteous person himself. diciendo que no es una persona justa.
Así que la respuesta de Jesús, como ya dije, él no entra en una gran discusión acerca de la ley, sino tenemos una escena muy misteriosa aquí. Se agacha y empieza a escribir en el suelo con su dedo. Y cuando continúan haciéndole preguntas, él se levanta y dice que aquellos de ustedes que esté libre de pecado sea el primero en tirarle una piedra. Y el mensaje es que todos somos pecadores. Make it to heaven. Si llegamos al cielo es por la gracia de Dios. We have all been washed. Todos hemos sido lavados en la sangre del Cordero, We're all pues sinners. We've all todos somos pecadores. Todos hemos cometido algún pecado, todos hemos caído. Nacimos en el pecado original, el bautismo lo quita por el sacrificio de Jesucristo. His blood, he Por la sangre que Él derramó, Él pagó el rescate por nosotros, pecadores. all sin needs Así que todo pecado tiene que ser redimido, le hace falta ser perdonado. and Jesus Y bent down Jesús, cuando se agacha a escribir en la time tierra, da tiempo para que las consciences personas their hearts. examinen sus conciencias, examinen sus corazones. Él se agacha, Down again. da su enseñanza y luego se agacha otra vez. Response, Y en they went respuesta, one by one to ellos se meet fueron with the elder. uno por uno, comenzando con los Maybe the elder sabios. wiser, Quizá los sabios eran más maybe as we grow preparados, quizá mientras más ancianos somos, nos damos cuenta de nuestras debilidades y de nuestros pecados que se empiezan a acumular y sentimos esa culpa, ese dolor en la conciencia. much has been written about what Se ha escrito mucho acerca de man lo que Jesús escribió en la tierra. Una teoría que me gusta porque no lo dice explícitamente, es de Jeremías 17, capítulo 17, versículo 13, donde dice: Lord, the hope of Oh Señor, esperanza de Israel, forsake thee before todos los que te olvidan, que sufren vergüenza, aquellos que se alejan de ti, serán in the earth. escritos en la tierra, pues han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Forsake him, your name Así que uno lo abandona, el nombre de uno queda escrito en la tierra, que passing. que erosiona fácilmente porque se han olvidado del Señor, la fuente de agua viva. Like this because this is Me gusta esto porque este es el capítulo 8 en San Juan y en el capítulo 7 están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es la cosecha de otoño wanderings in y the es desert and para conmemorar su deambulación por el desierto. Y parte de esa celebración es que tienen candelabras, at the candelabros encendidos, area, muy adornados en el área del templo y tienen ceremonias en donde vierten agua in there. sobre una And Jesus gran said vasija. this big feast, Y Jesús dice que esta gran fiesta, Él dice en el último día de la fiesta, San Juan capítulo 7, Jesus stood up and el gran día Jesús se paró y proclamó que si alguien tiene sed, que venga a mí. Scripture said, Aquel que acude a mí, heart shall dice las flow Escrituras, rivers of living water. de su corazón saldrán ríos de agua viva. Él dijo esto acerca del Espíritu, para que aquellos que crean en Él, que habían de recibir, pues Not el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado aún. his heart shall flow. De su corazón habría de brotar ríos de agua viva. There's that reference that he Es esa alusión que Él es la fuente de agua viva, que nos dará el Espíritu Santo y esa agua saldrá de nuestros corazones. It might be a reference Puede ser una referencia a esto, la fiesta que acaban de celebrar, donde hace esa afirmación that he's the de que Él es el agua share that viva with us. y Él quiere compartirla con nosotros. Si es que acudimos a Él con fe, We can know podemos ser justificados, podemos tener perdón de los pecados, ser transformados y renovados. so everyone Así que left him todos aquí alone with the lo dejan, se queda solas con la mujer. and then Jesus Y straightened up and entonces said, Jesús se para y le dice, everyone else left. todos los demás se han ido, And Jesus solamente quedaban ella y Jesús. poignant because Y es una escena muy dramática porque Él la mira y este es el antídoto de la vergüenza. to have this encounter with Christ. Tener ese encuentro con Cristo. Él únicamente es nuestro Salvador. Únicamente Él es el que puede salvarnos. Y las buenas nuevas es que sí, Él es Waters of life el río de agua viva flow through other y people. puede fluir a través de los corazones de otras personas hacia nosotros también. He can, in a sense, Así que en gaze cierto sentido Él puede contemplar a nosotros a través de los demás para sacarnos de esa vergüenza, de ese aislamiento, trapped into en donde podemos cycle of quedar atrapados en ese ciclo repetitivo de pecado,
that pain, tratando de medicar ese dolor del aislamiento, ese sentimiento de estar abandonado o solo, disgusted with ourselves. cuando sentimos asco de nosotros mismos. Otras personas pueden ayudarnos a salir de ello, Show us the face pueden mostrarnos la faz de Cristo. Él es la we have fuente, salvation. únicamente en Él tenemos salvación, pero claramente Él utiliza a otros para ayudarnos A right. a vivir una vida recta según su ley. She simply says, Y ella where are they? sencillamente dice, She simply says, no one, sir. le pregunta, ¿quién te ha condenado? Él dice, nadie. Ella dice, nadie. No ofrece ninguna defensa, negación. En cierto sentido, su pecado queda confesado. Ella simplemente está parada ante él, Very fragile. Just muy relying vulnerable, frágil, mercy. dependiendo totalmente de la misericordia del Señor. News Y las buenas nuevas gospel del Evangelio is that Jesus es que Jesús está lleno de misericordia por nosotros. sometimes we can fall into that Y a veces podemos caer en esa trampa de pensar que nuestro pecado es demasiado grande. too great. Y ningún pecado es demasiado grande que no pueda ser perdonado por Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros. No Él derramó su sangre por nosotros. exhaust that. Ningún pecado es capaz de And that's what apagar esa misericordia. we encounter in the Y, es sacrament el of y esto es lo que vemos en el sacramento de la reconciliación. En la confesión podemos recibir esa misericordia, ese perdón. He doesn't just Él no sencillamente da ese perdón a ella, también le dice, anymore. no peques más. This mercy and Así que esta misericordia en cierto sentido es algo más que perdón. also Es también that person, una restauración de la persona, restoring him, como dice Juan Pablo II, lifting him up, restaurar su valor, the strength of ponerlo de faith, pie, darle la fortaleza y la gracia para ir y no volver a pecar, para no seguir denigrándose, para no caer en el pecado, as a limiting, diminishing que experience. es una experiencia que nos Experience to live a disminuye, nos limita sin, cuando vivimos una vida de pecado. making it possible Jesús hace posible to overcome sin, que overcome venzamos el evil pecado, in our que life, venzamos el mal en nuestras vidas relationship a with través de him, nuestra encounter relación with con Él, by nuestro depending encuentro con on Él, him, al seeking depender de Él, mercy, buscar grace, perdón y gracia y in Him, fortaleza en el finding Señor, that strength in al him. encontrar esa fortaleza en el Señor. And as we see more, Y como vemos más y más en nuestra cultura, we get caught up in sin. nos enfrascamos en el pecado, nos quedamos atrapados en el pecado. Jesús es el camino de Others salida. in our life, Él utiliza a otros en nuestras vidas para sacarnos de ese pecado. we have a good friend, Tenemos un buen amigo, believers, Pero- people that can let una us comunidad de creyentes, personas que nos pueden dar a conocer nuestra dignidad. Tenemos que distinguir entre el pecado y el pecador. Jesús no está condenando a la persona, condena el pecado. can lose sight of that. Podemos olvidarnos de ello. That identity is just Nos olvidamos and y worthless tomamos and esa not valid. identidad de que no tenemos valor, que somos pecadores. He wants to No es la forma en que nos ve Jesús. life. Él He quiere wants us to llevarnos de walk vuelta a la vida. upright. Quiere que caminemos con la cabeza en alto. Quiere que lleguemos al cielo para toda la eternidad. And he does that through his Y lo hace mediante su misericordia y el don de su Espíritu Santo y su gracia.